veo. Tú no preguntas. Yo te puedo preguntar si queréis Vamos a ver, organizamos esto un poco ahora. Después de la intervención de la compañera, vamos a dar un turno de palabras. Cuidado. Digo que después de las palabras de la compañera, vamos a dar un turno, organizar un turno de palabras. Si os parece, lo podemos hacer, propongo, de 3 en 3, contesta la compañera y luego hacemos otras 3 preguntas. Lo digo para ir haciendo un poco dinámico. El compañero Chema tenía algo al respecto, ¿no? De palabras. preguntas de la gente que os está viendo desde fuera. Vale, pues entonces vamos a hacer un par de allí y un par de aquí, ¿vale? Venga, pues empezamos. Decir el nombre el que quiera hablar. Que se acerque al micrófono. ¿Nombre? Rafael. Rafael. ¿El siguiente? ¿Otro que quiera hablar? Dime, nombre. Óscar. Óscar. A ver, primero Rafael y luego Óscar. Arrímate. Saca el micrófono. Eso es. No sé. Bueno, a mí, Vente más al centro que... Ahí. bueno, a mí me parece que lo que es evidente es que lo que ha hecho Netanyahu y el ejército israelí en Gaza, yo creo que jamás, ni en la época de Hitler, ha habido un genocidio semejante, no tan brutal. Yo creo que todos estamos de acuerdo en hacer todo lo que podamos para acabar con este ejército de psicópatas, porque es que ni siquiera la religión puede justificar nada, es que no puede haber ninguna religión que justifique un genocidio, ¿no? Entonces eso no es religión ni es nada, ¿no? Ahora, hay cosas que no entiendo, no sé por qué se me escapan a mí, yo no sé tanto de geopolítica como para entender, ¿no? Porque que haya países árabes que no estén ayudando a combatir al ejército de Israel, ¿no? O por ejemplo, Irán ha demostrado que tiene capacidad para acabar con la aviación israelita, ¿no? Si quisiera, ¿no? ¿Qué pasa? Que hay miedo a que Israel tenga la bomba atómica, que hay miedo a que Estados Unidos se implique ayudando a Israel y se genere una tercera guerra mundial. Después, por otro lado, Rusia ha demostrado que puede ayudar a los países de Sahel a desprenderse de los franceses y de los americanos, ¿no? Y a liberarse, ¿no? Como ha hecho en Mali, bueno, en Níger, ¿no? Entonces, ¿por qué no lo hace también en Siria? ¿Por qué no lo hace en Irak? Y puede concentrar todas esas fuerzas para combatir a Israel, ¿no? No sé, pues esta es mi pregunta. Óscar. Sí, se oye desde aquí, ¿no? Si gritas mucho, sí. Hacer. Yo quería hacer una pregunta a la compañera. ¿Vale? Bueno, Se acerca aquí mejor. Sí. Arrímate, por favor, arrímate. No, arrímate. Que vengas aquí. Es por el público, dile por el público que está escuchando fuera. Sí, es que el público está escuchando fuera también, y si no, no te oye. no pasa nada. Gracias. Hola, Chema. Hola, Oscar. Yo quería tener una puntualidad, que esto la compañera seguro que lo sabe y tiene más calle que nosotros. Pero cuando he hablado de la variedad de grupos de la existencia árabe, del Líbano y Palestina, aunque también incluiríamos Siria, incluiríamos Irak, los nacionalistas en Egipto y compañía, es bueno, ¿no?, que cuando la compañera ha comentado el tema de que desde fuera se quiere vender como si fuese una guerra de religiones y no sé qué, nada más fuera de la realidad, una auténtica mentira. Una visión occidental donde todo lo que venga de la península arábica o norte de África es un moro y todo el moro es yihadista, pues tal vez me dijo, más falso que un duro de madera. El propio Hezbollah le tiene declarada la guerra al Frente Popular por de Palestina y Hamas también, al Estado Islámico y grupos de ramas como el wahabismo, que es la rama pues, más oscurantista, más milicista, que de hecho ha asesinado a muchos más musulmanes que cristianos en su gran recorrido bélico, y ha sido financiado y respaldado directamente tanto por Estados Unidos como por Israel. Creo que esto está bien puntualizarlo porque cuando desde fuera se quiere vender la de, bueno, un moro igual a terrorista, que pasa a ser un discurso discriminativo, racista, con todas las consignas apestadas que puede dar el mundo occidental y la mal llamada democracia occidental, es también luego recordar que los grupos a los cuales esta misma gente señala
luego contra quienes los combaten, que son Hezbollah, que son sus brigadas juveniles, que Hezbollah no es que vaya poniendo bombas en el metro de Madrid, como ha hecho cierto grupo que apoyó cierto presidente que tuvimos en este país, en el Estado español, sino que además ha hecho Hezbollah específicamente, ha montado brigadas de ayudas médicas durante todo el tiempo que ha existido y ha montado grupos estudiantiles en las universidades de Beirut. Aparte de mandar ayuda militar y técnica al pueblo sirio, a su legítimo gobierno, ha también enviado a presos políticos, ha ayudado también a denunciar la asistencia de torturas que muchos organismos internacionales han hecho a presos políticos palestinos y palestinas. Se está reconociendo el mismo Estado de Israel, su Ministerio de Defensa reconociendo que sí, que se están violando mujeres. Todo eso tiene que traducir. Ay, perdón. Ya, uy, cortadme, que si no me enrollo. Nada, era solamente esa puntualidad, gracias. Espera. Traduzco primero. Perdón, no lo sabía. Se me ha olvidado. No tiene. Pero ahora van a ver los compañeros que controla Chema, van a decir algo, van a preguntar y luego seguimos nosotros. Como son preguntas largas, quizá vamos más despacio porque si no es imposible que ella no pueda retener todo el rato. Entonces, sí, un poco. Vale, pues su conteste. Bon, je vais commencer à répondre à votre question. C'est, oui, les Arabes, vous savez, après la Deuxième Guerre mondiale, on a eu des militaires progressistes qui sont montés au pouvoir, Kadhafi, Saddam, Nasser, et puis ça a duré 2 décennies à peine. Après, ils sont entrés dans des accords, après l'accord Camp David, l'accord avec la Jordanie de Wadi Araba, après les accords d'Oslo, etc. Donc, ces États-là, ils sont entrés à nouveau dans une dépendance économique vis-à-vis des finances, de la Banque mondiale, parce que tous les accords économiques signés, c'était des accords qui forçaient les Arabes à reconnaître Israël, sinon on leur coupe les aides économiques. Et le fait que toute l'économie comme celle de l'Égypte, et l'Égypte c'était un des pays qui avait une souveraineté alimentaire totale, il a été détruit par les accords Camp David. Et après, ils ont inventé aussi les accords avec l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC. La Jordanie et la Syrie, c'était les 2 pays qui pouvaient assurer l'alimentation pour toute la population arabe. Après avoir signé avec l'OMC, ce sont devenus des pays complètement liés main et pied à l'impérialisme. À mon avis, ce qui bloque aujourd'hui les Arabes, c'est le fait qu'ils sont devenus des régimes sécuritaires et qu'on a affaibli même les armées. Vous savez, après Camp David, l'armée égyptienne, elle ne devait pas compter plus que 300 000 hommes militaires et par contre 1 300 000 policiers chargés de réprimer les masses. C'est ça qu'on a eu dans le monde arabe. Bueno, la explicación de por qué los países árabes no están interviniendo más, ella se remite al periodo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando en un principio sí que surgieron, digamos,
militares progresistas árabes como Nasser, Gaddafi, etc. Pero 2 décadas después, cuando empezaron a realizarse los acuerdos de Oslo, Camp Davis, etc., estos países firmaron estos acuerdos y se generó una dependencia económica y financiera de la Banca Mundial y de las ayudas internacionales que los ha tenido paralizados. Estos acuerdos obligaban a los países árabes a reconocer a Israel y de alguna manera hubo el tejido económico, por ejemplo, de Egipto, que quedó destruido a raíz de la Guerra Mundial y de todo lo que vino después. Los países están sometidos a la Organización Mundial del Comercio y los ejércitos han quedado muy debilitados después de todo este tipo de problemas. Vous savez, la semaine dernière, il y a eu à Beyrouth un congrès de la gauche arabe. Ils sont venus là, on leur a posé cette question que vous posez, qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous n'aidez pas Gaza? Si c'est le prix et la répression que vous pouvez avoir, quand même il y a des morts, ça veut dire que ça mérite un sacrifice. Donc la raison pour eux c'était la répression. Et nous ne sommes pas convaincus, à vrai dire. Moi, je suis comme toi, je ne suis pas convaincu de cette position défaitiste des masses arabes. Ça veut dire les régimes, on sait qu'ils sont les pions de l'impérialisme. Et les masses, pourquoi ils n'ont pas bougé? Est-ce que la répression seule suffit? Moi, ça ne suffit pas. La semana pasada hubo en Líbano o en Beirut un congreso de la izquierda árabe. Se planteó obviamente la misma pregunta, ¿por qué no está habiendo esta respuesta de los países árabes con todas las víctimas que está habiendo? Sería necesario un sacrificio por parte de estos otros países, pero parece que la represión es muy fuerte, hay medio la represión y una especie de derrotismo generalizado no ya entre los poderosos, sino entre las masas, digamos, de la gente. Se sabe que estos países son peones del imperialismo, ellos también. Para Leila, pues, obviamente no está siendo suficiente la respuesta. Concernant la Russie, à mon avis, la Russie elle est embourbée dans la guerre d'Ukraine. Mais ce que je sais d'une façon pas très officielle, qu'eux, ils ont aidé quand même les Iraniens en matière de satellites. Ils ont pu aider. Mais la situation russe, elle est très dure du point de vue militairement. Et n'oubliez pas, il y avait une grande communauté juive qui est en Palestine, qui aussi dérangeait trop Poutine dans ses négociations avec Israël. Il n'a pris, Poutine, le courage d'aider l'Iran qu'après qu'il a découvert qu'il y a des rapports très forts entre Zelensky et Netanyahou. Donc voilà, la Russie, elle essaye de les aider. Il paraît qu'elle a livré à l'Iran un armement, parce que maintenant il y a plein de débats au Liban sur un armement nouveau que la Russie a passé à l'Iran, qui lui a permis de frapper quand même des bases militaires israéliennes très importantes et qui ont fait beaucoup de dégâts. Ça, c'est réel. En cuanto a la no intervención rusa, ella piensa que lógicamente es debido a la implicación en este momento de Rusia en la guerra de Ucrania. Sí que han ayudado, se sabe que han ayudado a Irán en materia de satélites, les han proporcionado satélites y bueno, por otro lado hay una razón más, la comunidad judía rusa en Palestina es muy importante, es muy numerosa y eso puede también haber hecho que Putin tuviera miedo de intervenir y bueno, claro, generar un daño a esta comunidad. Solo parece que Putin se ha decidido por fin a intervenir en el momento en que se han conocido los lazos que está viendo, la colaboración que está viendo entre Zelensky y Netanyahu. Por otro lado, sí que también, como he dicho, aparte de los satélites, Rusia está proporcionando armamento nuevo a Irán que le permite alcanzar objetivos
Aujourd'hui, même avant de venir ici, j'ai lu une information qu'il y a les forces russes d'aviation avec les forces syriennes. Ils sont entrés dans une bataille dans la région d'Idlib parce que les États-Unis d'Amérique, qui ont une base là-bas qui s'appelle la base de Nataf, ils ont demandé aux gens de Daesh et de l'État islamique de commencer à faire des frappes contre le régime syrien, à bouger dans la région pour créer un milieu propice à la guerre civile à nouveau en Syrie. Dice que ha leído hoy mismo, hace muy poco, en una noticia, una información en la que se habla que fuerzas rusas y sirias de aviación están estableciendo una batalla en la base de Idlib. Es una base de los Estados Unidos y bueno, se ve que se está intentando un poco alterar la zona, crear conflicto en la zona, interviniendo Daesh para, pues justamente para crear un foco de problemas que puedan desviar y que puedan complicar la intervención rusa. Pour Oscar, je suis d'accord avec son analyse, mais il faut savoir que pour nous, dans la région, les vrais islamistes, c'est pas ni Hezbollah ni Hamas, c'est Daesh, c'est Nusra, c'est Al-Qaïda, et tous ces islamistes intégristes, djihadistes, ils ont été formés par la CIA, par les Américains. C'est des gens qui sont des mercenaires venus de l'étranger. Ils ne sont pas natifs dans la région. Bien sûr, ils ont exploité un sentiment d'animosité entre sunnites et chiites. Je peux vous expliquer, si vous le désirez brièvement, ce que c'est. Mais en tout cas, le fait que Hezbollah, le chiite, soi-disant, et Hamas, qui est sunnite, qu'ils s'unissent ensemble dans la bataille contre Israël, ça a enlevé tout terrain favorable aux idées de Al-Qaïda, etc. Ils ne peuvent plus exploiter les musulmans les uns contre les autres, comme voulait la CIA et les États-Unis d'Amérique. Leila está totalmente de acuerdo con Oscar. Efectivamente, los verdaderos grupos islamistas que puedan suponer un peligro no son para nada ni Hamas ni Hezbollah, sino Al-Qaeda, Daesh, etc., que son grupos obviamente formados por la CIA y grupos de mercenarios, no son nativos, no son originarios de la región. Se ha buscado muchas veces el enfrentamiento entre sunitas y chiitas para generar conflicto y para disolver, o sea, para descentrar los problemas, pero hay momentos en que han luchado juntos fuerzas chiitas y fuerzas sunitas contra Israel o contra otros enemigos, y eso ha hecho que cayera un poco ese mito de que son siempre enfrentados. Se puede colaborar y enfrentarse justamente al resto de grupos islamistas. Voilà. D'autres questions, peut-être? Sí, ¿nos pasas para que lo lea? Aquí mismo. Sí, sí, vale, no te preocupes. Bueno, no soy el ponente, entonces no me voy a extender con mis explicaciones, pero sí abundar que yo he estado en Irak hace unos 20 días y la relación sunita-chiita en este momento es absolutamente de colaboración total. Todo esto además nos lleva al trabajo de Soleimani hace unos años, que también ayudó a la resistencia de Siria, y Siria es el ombligo de toda la resistencia en la zona, tanto de Hezbollah, Hamas, Siria, Irán, Yemen, están unidos en una resistencia común, todo ello apoyado desde tiempos de Soleimani por Rusia. Rusia está ahí desde el principio, independientemente de que por fuera no se dedique a enfrentar una guerra global. Bueno, dicho lo cual, no quiero extenderme más.
Esmeralda Aranega. Bueno, el chat hay 100 personas casi, 80, 90, 100 personas ahora mismo viendo, además de los presentes, de todo el mundo. Esmeralda Aranega nos pregunta, ¿en Líbano hay algo similar a la marioneta Autoridad Palestina? Otra pregunta, yo leo, Joaquín Muros, ¿cómo podemos combatir el relato falso de los medios occidentales para que la población enajenada sepa algo de la verdad? Y tercera pregunta, sí, ¿cómo podemos combatir el relato falso de los medios occidentales, obvio, para que la población que está enajenada sepa algo de la verdad? Eso es Joaquín Muros. Y María Rosa D'Alurzo pregunta, la lucha que libran es a vencer o morir, a vida o muerte. Es de suponer que tienen una agenda que va más allá de la confrontación bélica y tiene que ver con la relación con los pueblos. ¿Es así?, se pregunta ella. Gracias. En français, c'est marionnette, c'est-à-dire quelqu'un qui ne représente rien. Voilà, Et la dernière. Oui, je partage ton point de vue sur le travail de Soulaïmani qui était remarquable. Et sa mort est une grosse perte, comme celle de Nasrallah d'ailleurs, qui est pour nous au Liban ce que Che Guevara était pour l'Amérique latine et ce que Giap et Ho Chi Minh étaient au Vietnam. Pourquoi ? Parce qu'il a donné le courage. Un leader politique, il donne le courage, il fait croire aux gens qu'ils sont capables de gagner. Il donne de l'espoir. Et c'est ce que nous, on a eu. Il nous a dit qu'on peut vaincre Israël. Et voilà, en 2000, on l'a vaincu, en 2006. Et là, malgré qu'on a coupé la tête de l'organisation, qu'on a tué le leader, on a vu que depuis 2 semaines, malgré toutes ces pertes terribles, la banque d'objectifs de la résistance, elle a continué. Et même avant-hier, il y a eu une opération contre la base militaire de Golani, qui est une base militaire très sophistiquée de la Mossad et des forces armées israéliennes. Et il y a eu des blessés et des morts. Ça, c'était une réponse
si elle montre quelque chose, elle montre que, parce qu'avant, moi, mon analyse, c'était le fait que la guérilla, elle a construit sa bataille d'une façon décentralisée. C'est ça qui a permis que les opérations du Sud continuent à ne pas permettre à Israël d'avancer. Mais l'opération qu'il y a eu depuis 3 jours, les opérations qu'il y a, montrent qu'il y a une direction importante de cette résistance et ça nous donne à nouveau de l'espoir. Ça, je n'ai pas peut-être répondu à la première question, mais ça donne des perspectives pour l'avenir, parce que si on continue à résister au Liban et à Gaza, il y a beaucoup d'espoir, et à ce moment-là, une fois que la bataille se dégage, on peut ensemble, là-bas et ici, essayer de voir quels sont les moyens de construire une lutte internationale commune. J'étais longue, hein? Hay gente de México, de Chile, de Argentina, de España, de País Vasco, Cataluña, de Andalucía. Ils sont en train d'écouter. Formidable. Bueno, ha empezado respondiéndote a ti, Chema, diciendo que efectivamente comparte tu opinión sobre Suleiman. Que para él la pérdida de este personaje fue tan grave como porque tenía tanto peso a su modo de ver como Che Guevara o Ho Chi Minh. Entonces era una persona que transmitía el valor, la esperanza, la fe en la victoria, y eso consiguió funcionar en otras guerras anteriores y incluso ahora, pese a todas las pérdidas que ha habido, de alguna manera ya considera que la guerra está como reflotando, se está relanzando. Ha habido una operación, por ejemplo, importante contra una base militar de Mossad y de las fuerzas armadas israelíes, pues una respuesta que muestra que la guerra está ahí, que hay una reacción, y hay otras operaciones también que demuestran que hay una dirección en la resistencia, hay perspectivas de futuro. Si se resiste en el Líbano y Gaza, hay esperanza. Y trabajando de una manera unida entre los de allí y los de aquí, pues se puede lanzar una lucha internacional común contra este imperialismo, colonialismo. Un apunte, Soleimani es como un Che Guevara y Nasrallah como Fidel Castro. Si tu veux. Si tu veux. Mais en tout cas, j'ai oublié ce que je voulais dire. En tout cas, s'il y a une leçon à prendre de ce qui se passe au Liban, que ce n'est pas la suprématie technologique qui fait gagner une guerre, c'est le courage des combattants qui fait gagner une guerre. Si hay algo importante es tener claro que no es la supremacía técnica lo que hace que se gane una guerra, sino la fuerza, el coraje, la valentía de los que luchan. C'est ça que j'ai appelé la distance zéro. Es a eso a lo que llaman la distancia cero. Vous savez, Gaza, ça fait 1 an quand même. Les objectifs d'Israël, il y avait 3 objectifs. Libérer les otages, tuer, massacrer Hamas, et troisièmement, chasser les Palestiniens de Gaza. Ils ont échoué. Ils ont échoué. Au contraire, vous savez, les Gazaouis du Nord, pourquoi je vous ai parlé au début de mon discours, du nord de Gaza? Parce que malgré qu'on a tout détruit, il y a quand même 750 000 Palestiniens qui restent dans Gaza Nord détruite, alors que les Israéliens, ils sont en train de fuir. La presse israélienne parle d'un demi-million de départs d'Israéliens. Ça veut dire les gens à qui appartient la terre. Ils s'attachent à la terre, même s'ils meurent, et les autres qui sont venus occuper de l'extérieur, ils sont en train maintenant de fuir. Et ça, c'est phénoménal quand même.
Ça aussi, ça donne de l'espoir. Para ella es muy importante que después de un año de guerra Israel no ha conseguido ninguno de los 3 objetivos con los que la lanzó. Es decir, que ni ha liberado a los rehenes, ni ha conseguido destruir a Hamas, ni ha conseguido echar a los palestinos masivamente de su tierra. En el norte, que antes ha estado comentando, sobre la parte norte de Palestina, en ese norte destruido, prácticamente arrasado, hay 550.000 palestinos que resisten todavía, que están viviendo allí. Sin embargo, los israelíes se sabe que están escapando del país. Se habla de 1 millón de personas que han abandonado Israel, de israelíes, que han abandonado el país en los últimos meses. Es decir, que lo importante es la gente que se ata a la tierra y no los que a la primera la abandonan. Sans oublier que le 7 octobre, il a quand même fait 2 résultats importants. L'idée sioniste même, qui est basée que Israël c'est un terre de refuge sécuritaire à tous les juifs du monde, parce qu'un Palestinien n'avait pas le droit de vivre en Palestine, mais n'importe quel juif du monde peut venir vivre en Palestine. Cette idée-là d'avoir une terre sécurisée où ils peuvent venir occuper les maisons des autres, la terre des autres impunément, c'est fini avec le 7 octobre. Maintenant, c'est le contraire qui arrive. Deuxièmement, c'en est fini avec l'idée de la monopolisation, le monopole de la souffrance. Parce que aujourd'hui, ce que les Palestiniens et les Libanais souffrent de cette violence dont j'ai parlé, ça a dépassé tous les exemples sanguinaires du monde, y compris Hitler et si. Donc ça aussi, ce sont 2 résultats importants. Et le troisième point que je veux dire, mais je te laisse traduire. Es que le he comentado que acabo de pasar el COVID y tengo un cierto problema de memoria. Entonces, por eso le había pedido que fragmentara un poco el discurso. Lo siento si en algún momento me dejo algún trocito de alguna intervención. Vale, para ella hay 2 resultados muy importantes a partir del 7 de octubre. Uno de ellos es que la idea sionista de Israel como ese paraíso, esa tierra de refugio para cualquier judío del mundo, donde quitando su casa a los palestinos podían impunemente y felizmente habitar, pues se ha terminado. Está claro que no es ese lugar seguro donde pueden acudir. Y por otro lado, se terminó también, y es fundamental, el monopolio del sufrimiento que parecían ostentar los judíos, o sobre todo los de Israel. La violencia que están sufriendo los palestinos ha superado con mucho cualquier ejemplo sanguinario previo. Es decir, que los mitos que han caído. Aujourd'hui, les combattants de la résistance palestinienne et libanaise, ils ont sorti des déclarations qui sont semblables, qui disent que la solution pour eux, c'est une guerre de longue haleine, une guerre populaire de longue haleine. Parce que la guerre, on ne voit pas qu'Israël elle va cesser d'arrêter la guerre. Il continue. Et les combattants, ils ont adopté ce que les militants dans le temps, les guérilleros, ils appellent une guerre populaire de longue haleine, permanente. Et donc, ils ont sorti un texte là-dessus, ce qui rejoint un peu les expériences des gens comme les Viet Cong et les militants révolutionnaires en Amérique latine, donc qui croient à la lutte armée populaire de longue haleine. On ne trouve pas d'autres perspectives pour l'instant. Los combatientes, los resistentes han hecho últimamente una declaración.
Para ellos la solución sería más bien una guerra popular de larga duración. Israel va a seguir adelante con la guerra, pero los combatientes han adoptado el concepto un poco de la lucha de guerrillas, de guerra permanente. Considera que es un fenómeno parecido al de las experiencias en el Vietcong o las revoluciones en América Latina. Une dernière chose que tu as soulevée, c'est les médias. Je pense qu'il y a la conscience de plus en plus chez les combattants. Est-ce que tu t'es pas demandé pourquoi les médias alternatifs et tous les réseaux sociaux, ils ont pu avoir beaucoup d'images de Gaza, de tous les génocides, les massacres, même les opérations. Maintenant, un combattant de Hamas ou un combattant de Hezbollah, je peux te donner les liens après, ils ont maintenant une antenne qui diffuse d'une façon permanente toutes les opérations menées sur le terrain. Ça veut dire qu'ils ont compris que le fait d'envoyer des images au monde, ça fait partie aussi de leur combat. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Et à mon avis, vous savez, lorsqu'il y a eu Internet, c'était inventé par l'armée américaine. Mais nous, dans les réseaux sociaux, dans les forums sociaux, on a accaparé quand même Internet pour l'utiliser pour notre force à nous. Et aujourd'hui, toutes les inventions nouvelles des médias sociaux, des médias alternatifs, il faut que nous puissions les accaparer pour faire passer notre information contre les médias qui sont payés, comme dit Wikileaks. Wikileaks, il a révélé des listes des journalistes vendus qui touchent de l'argent des différentes ambassades occidentales et l'ambassade israélienne. Moi, j'ai vu une liste, par exemple, des journalistes italiens. Je cherche encore pour les journalistes en Espagne. Vale, sobre la consulta sobre la presión de los medios, la manipulación que están haciendo los medios de comunicación en Occidente, dice que los combatientes son conscientes de la importancia de ese fenómeno. Entonces, por eso se están difundiendo tantísimas imágenes de Gaza en las redes, se están cubriendo todo tipo de situaciones. De hecho, se ha instalado incluso una nueva antena con la que difunden operaciones en el terreno. Saben que es parte de su combate y están en ello, que es una de las maneras que tienen de luchar. Internet fue un invento del ejército americano, pero obviamente nos podemos apropiar de ello y la gente ya se ha apropiado de ello durante años para difundir la realidad contra esas visiones oficiales de los medios. Y ha hablado de las listas de Wikileaks, pero lo siento, no. Wikileaks, elle a révélé qu'il y a des journalistes européens qui touchent de l'argent des ambassades occidentaux et de l'ambassade israélienne pour faire tout le tapage. Bien sûr, il y a par exemple Boléro en France, le fameux sioniste, non seulement il a la majorité de la presse télévisée et écrite, mais aussi maintenant ils ont les programmes des études. Ils mettent la main sur les maisons d'édition qui sortent les livres scolaires. Donc l'enjeu, il est très grave de ces médias sionistes. Vale, Wikileaks ha hecho pública una lista de periodistas, sobre todo italianos o también franceses de alguna manera, que están cobrando, están recibiendo dinero por parte del poder occidental, de embajadas o cita por ejemplo también en Francia la manipulación de editoriales, libros escolares que están siendo manipulados para transmitir un cierto tipo de información sesgada. Vous savez, ma fille, lorsqu'elle étudiait l'histoire, un jour elle est venue me montrer, dans son livre c'est marqué « Le Palestine n'existe pas ». C'est un endroit désertique qui était traversé par des nomades. Alors moi, j'ai créé un scandale au lycée. J'ai obligé la direction du lycée d'enlever le livre. Bueno, para quien no haya entendido,
su hija llegó un día del colegio, del instituto, diciendo que en su libro, supongo que de historia, de geografía, parecía que Palestina no existe, que es un territorio desértico atravesado por tribus nómadas. Entonces, bueno, ella se indignó e incluso llegó a pedir en el instituto que eliminaran ese libro de texto. A ver, una pregunta del público. Yo. Venga, tú. Por la experiencia que tenemos, concretizar, por favor, si no tienen que traducir. Primero, dar las gracias a ti y a ti por el trabajo hecho. Y segundo, una pregunta. Todos sabíamos perfectamente que el gobierno judío era un gobierno de extrema derecha, fascista totalmente. Lo hemos ido denunciando año tras año. El ataque del otro día a los españoles no nos puede venir de sorpresa cuando empieza la guerra, cuando empieza el enfrentamiento ya del genocidio que están haciendo. Porque aquí ha habido provocaciones, aquellos que luchábamos por el derecho a la autodeterminación, el derecho de los pueblos, ¿cómo han falseado? Yo a tu pregunta, que está de acuerdo de casi todo lo que estabas explicando, ¿qué te parece que puede ocurrir después de las elecciones americanas? Antes. En tout cas, nous, on n'apprend pas grand-chose des élections américaines parce que je crois que tous les deux, Biden et avant lui Trump, c'est lui qui a reconnu Jérusalem comme capitale d'Israël. Il a offert des cadeaux incroyables à Israël. Et Biden lui-même, il dit que lui, il est sioniste. À mon avis, on n'attend pas grand-chose ni l'un ni de l'autre, parce que Kamala Harris, c'est une femme éloquente, tout ce qu'on veut. Seulement, son mari, il est un membre influent de l'AIPAC, qui, elle, c'est une organisation sioniste qui a fourni quand même $5,000 à Kamala Harris pour sa campagne. Donc, nous n'attendons pas grand-chose des États-Unis d'Amérique, mais je crois qu'il y a un peuple américain qui a montré dans les rues les plus grandes manifestations qu'on a eues, comme même à Washington DC, qui sont formidables. Il n'y a pas une seule ville américaine où on n'a pas vu défiler des masses américaines. Bien sûr, nous, on compte sur ça, on compte sur le mouvement de solidarité internationale. Et il faut dire que maintenant, même les chefs de résistance au Liban et en Palestine, dans tous les discours, il y a un représentant de la résistance palestinienne qui s'appelle Abu Ubaïda, qui est très très connu. Tous les jours, il envoie des messages à ce qu'il appelle les livres du monde, de cette population, de cette solidarité internationale. Donc, les gens comptent beaucoup sur les masses, sur le mouvement de solidarité internationale. On ne compte pas sur la tête de l'impérialisme. Et comme information, Jared Kushner, qui est marié à la fille de Trump, il a dit qu'il faut vider toute la plage de Gaza de ses habitants parce que notre projet, c'est de créer un nouveau
Dubaï, un paradis fiscal pour les riches, etc. Lui aussi, il veut vider Gaza, donc il ne faut pas s'attendre ni de l'un ni de l'autre, mais des masses américaines et européennes. Et on attend à ce que l'entrée de cet automne soit très active. On attend votre solidarité. Bueno, no espera nada de las elecciones norteamericanas. Trump está claro cuál fue su posición. Regaló Jerusalén como capital a los judíos y Biden igualmente. Biden es sionista, por tanto, por ese lado nada. Kamala Harris evidentemente es una persona pues, entusiasta y con otro perfil, pero su marido es un miembro influyente del IPAC, una organización sionista que ha sido quien ha ayudado a financiar la campaña de Kamala Harris. Por tanto, por ese lado, nada que rascar. Pero el pueblo, las manifestaciones que están habiendo en todo el territorio estadounidense, con especial fuerza en Washington DC, etc., pues bueno, está claro que hay un movimiento de solidaridad internacional, no solo en Estados Unidos, ya extiende al resto del mundo, muy importante, con el que verdaderamente cuentan y que bueno, pues sirve a los resistentes. Ha hablado de Abu Ubaida, un representante importante de la resistencia palestina, y que él habla lanza constantemente mensajes a lo que llaman los libres del mundo, a la solidaridad. En cambio, comenta justamente que Kushner, no sé si el marido de una hija de Trump, dice que hay que vaciar las playas de Gaza para convertirlas en un paraíso fiscal para los ricos, o sea que no. De Estados Unidos, bueno, sí se espera que haya movimiento después de las elecciones, pero no va a venir de la política. Víctor, estabas de antes y me has llamado la atención, por favor. La pregunta concreta. Bueno, no, quería reafirmar una cosa. ¿Se me oye? Yo quería afirmar una cosa. El Estado de Israel... bueno, ¿no me oye? Bueno, yo parto del principio que el Estado de Israel es un Estado terrorista. Es un Estado terrorista incluso antes de su fundación, cuando las organizaciones sionistas, presididas por los más ricos, por los judíos más ricos del mundo, compran terrenos donde instalan a gente que se salva de los campos de concentración y otros sitios. A partir de ahí empiezan a practicar lo que es el asedio, lo que es el ataque nocturno al resto de la población palestina. Luego, en el 1948, cuando se funda el Estado de Israel, él ya llevaba implícito en sus genes el terrorismo. Y un ejemplo de ello, y nunca se han quejado los países occidentales, un tal Shamir, que fue primer ministro después de la señora Golda Meir, pues fue el que mandaba un comando terrorista que destruyó el Hotel Rey David en Jerusalén. Allí se alojaban las tropas de la ONU en aquel entonces. Al frente de las tropas de su país estaba el conde Bernadotte, que era el heredero al trono de Holanda. Y se lo cargó, nadie protestó. Luego, cuando hablamos de terrorismo en Oriente Medio, sepamos quiénes son los terroristas. Se lo recordemos a la gente de nuestro entorno, que es el Estado de Israel. Venga, compañera, pero tener en cuenta que Chema tiene por internet, lleva de países. Venga. Sí, por favor, no se te oye. Me llamo Rosa, ¿vale? Y primero agradecer a Leila que esté dando voz al pueblo palestino y que también visibilice los asesinatos de sionistas de Israel.
Eso para empezar, y luego también quiero aprovechar la ocasión, porque cuando se habla de imperialismo y de todo lo que está ocurriendo, el imperialismo, claro, lo están, digamos, respaldando los partidos políticos de toda Europa, y en especial por la parte que nos toca aquí en España. A mí me gustaría señalar al nefasto papel que está teniendo los partidos políticos de izquierda, que están apoyando estos asesinatos y que ya se retrataron con el apoyo al nazi Zelensky en el Parlamento en esta guerra, ¿no? Entonces ya sabemos que con estos partidos no se puede contar para nada, sobre todo lo que queda de Podemos o de Sumar, que es vergonzoso el papel que están haciendo. Y luego, dicho esto, sí, porque están respaldando un gobierno que lo está consintiendo. Sí. Bueno, sí, mientras que se está respaldando un gobierno no se está. Vale, da igual, esa es mi opinión, ¿vale? Entonces, luego una pregunta, que es a lo que voy, que creo que es lo que yo quería que me contestases. Después de todo lo que está ocurriendo, de todos los asesinatos que está cometiendo el régimen sionista de Israel, mi pregunta es, ¿qué posibilidades o qué tipo de planteamiento tiene la resistencia palestina en el caso de que ahora, por las circunstancias que fuesen, Israel dejase de asesinar y de invadir el territorio palestino? ¿Cuál es el planteamiento? O sea, las muertes que han habido, los asesinatos que han habido, quedarían, digamos, ¿tendrían algún sentido para el pueblo palestino esa sangre derramada? ¿Se conformaría con quedarse como están, o hay un planteamiento de continuar y de recuperar las tierras que le han sido arrebatadas? Es algo que me preocupa, ¿no? Y que me pregunto, más que nada porque no queden impunes estas muertes, ¿no? ¿Qué tipo de planteamiento tiene la resistencia en caso de que se decida dejar de atacar el territorio palestino? Has contestado algo cuando has dicho que lo que se va a intentar es que la guerrilla, que se pueda consolidar algún tipo de guerrilla a todos en esos territorios, ¿no? Que se pueda extender y defender, pero ¿hay algún planteamiento por parte de la resistencia en lo que no se va a ceder o en lo que no se va a conceder de esa manera gratuita después de tantos asesinatos? Es lo que me gustaría saber, cuál es la perspectiva que tiene la resistencia en cuanto a eso. Gracias. Bueno, ahora pasaremos a Chema. En cuanto contesten, ahora pasaremos a Chema. Aquí tienes una palabra. Ahora va a contestar. Después de contestar, tener en cuenta cuando hacéis las preguntas, luego tienen que traducir, se hace largo. Entonces, tiene que ser la pregunta lo más escueta posible, lo más clara y concisa. Si no, ¿qué es lo que pasa? Pues que se alarga mucho. Son intervenciones. Ahora contestará el compañero Chema. Tenemos que darle paso también a los compañeros que hay por internet. En tout cas, les résistants, ils vont continuer la bataille parce qu'il n'y a pas de choix. Vous savez, on ne choisit pas de mourir, de se battre parce qu'on aime la violence. On choisit de résister parce qu'on n'a pas de choix. Sinon, c'est pour ça, par exemple, le mot d'ordre chez les résistants en Palestine, il est toujours, c'est notre combat, on réussit et on meurt.
on n'a pas le choix. La réussite ou la mort. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça aussi chez les républicains espagnols, non? Donc c'est toujours ça, là, le mot d'ordre d'un résistant. Voilà. Vale, la respuesta sería que seguirán la batalla, o sea, que no van a ceder bajo ningún punto de vista, porque no tienen elección. Dice, uno no escoge resistir por amor a la violencia, sino porque no hay otra salida. Es su combate y o se triunfa o se muere. Lo compara, que ya en algún otro momento de su exposición, ella ha comparado la situación con los republicanos españoles. Al final de la guerra no se podía ceder, había que resistir, había que seguir luchando. Les gens combattent, ils prennent les armes pour à la fin avoir la paix, pour avoir la dignité, pour pouvoir vivre comme des êtres humains. Aujourd'hui, on leur nie le droit d'être des humains, on les traite comme des bêtes féroces. C'est pour ça que j'ai parlé d'une guerre d'anéantissement. Donc nous, notre but, c'est de vivre en hommes libres et dignes. Voilà l'enjeu. Se combate para obtener la paz y para recuperar la dignidad, para vivir como seres humanos. Ahora se les está tratando como animales salvajes. Entonces es simplemente recuperar la posibilidad de una vida con humanidad. Como ya la palabra por ahí. Aquí hay varias palabras, pero si las cogemos no mezclamos con Internet. Yo creo que hay que ser un poco condescendientes. Hay compañeros de varios países que están haciendo preguntas, entonces tenemos que ir viendo los presentes, pero también a los compañeros que están ahí. Entonces ahora le tocaba a Chema y después volvemos hasta que acabemos el tiempo. No os preocupéis. Sí, aquí lo hacen rápido, funciona con 2 líneas o 3. Un tal PM republicano dice, en opinión de la señora Ghanem, ¿qué podemos hacer de utilidad los ciudadanos de países occidentales que estamos contra el genocidio en el Líbano y en Palestina? Te digo 2 o 3 breves. Antonio López desde Huelva dice, Hezbollah ha manifestado en las últimas horas que el objetivo ya abarca a toda la Palestina ocupada, por tanto el sionismo ataca a todo el Líbano. ¿Qué piensa la señora Ghanem de esa decisión? Esmeralda Nánega dice que en la pregunta anterior que había hecho, en vez de títere, tenía que haber puesto Autoridad Palestina Colaboracionista, que hubiera sido más fácil, más entendible. Mejor formulada la pregunta por parte de ella. Y luego, creo que las principales se lo he dicho, creo que hay un apunte del público de antiimperialistas.com aplaudiendo a la interviniente que ha venido aquí hace un momentito, para advertir que se puede defender a Palestina como víctima, pero muchos de esos que la defienden como víctima no la defienden cuando se convierte en resistencia armada. Nos gustaría oír a los que salen por ahí a defender la paz que defiendan la resistencia armada de la sublevación del 7 de octubre, que fue una sublevación legítima según el artículo 370 de la ONU. En tout cas, Nasrallah, il est
il a combattu pour libérer le Liban. Il y a un poète palestinien qui s'appelle Tamim Barouti, qui est un très grand poète, aussi grand que Mahmoud Darwish aujourd'hui. Il est venu à Beyrouth la semaine dernière pour saluer Nasrallah. En tant que Palestinien, il avait un message pour ce Libanais qui a libéré le Liban et qui est mort pour la Palestine. Pour nous, c'est une seule cause. La cause libanaise et la cause palestinienne c'en est une seule. Et puis, c'est pas une question, c'est une question de logique et de stratégie. On a le même ennemi. Nous, on a été occupés par Israël. Israël, elle a aussi occupé l'Égypte à un certain moment. Donc, on a stratégiquement une tête de pont impérialiste dans la région. Regardez comment tout le système, le 7 octobre, a bouleversé tout le système occidental. Ça montre que Israël est dans cette région, non pas seulement pour massacrer le peuple palestinien et libanais, c'est une tête de pont de l'impérialisme. Il parle qu'il va faire des projets pour les impérialistes. Je veux vous faire gagner beaucoup d'argent, je veux vous ouvrir l'opportunité de raccourcir les distances pour vous vers l'Asie, vers l'Afrique, etc. Donc, Israël, elle fait partie de ce système occidental. Les gens qui mènent une bataille au Liban et en Palestine, c'est pour ça que je dis qu'on a un seul cheval de bataille ici en Occident et en Orient. Donc, moi, je crois que c'est normal que nous, on meure pour la Palestine. C'est un seul combat. Et j'espère qu'un jour, ce combat, il va être le vôtre. Ha hablado Leila de Nasrallah, el gran poeta libanés Tamim Barouti estuvo en Beirut para rendir homenaje a Nasrallah, que ha muerto por su país, y bueno, de alguna manera la cuestión palestina y libanesa son un mismo problema, es una cuestión común. Ambos han sido países ocupados y estratégicamente se están enfrentando a una cabeza de un puente que viene desde Occidente. El 7 de octubre, lo que ha venido después, se está desmontando todo un sistema occidental. Pero Israel apela al mundo occidental, ofrece las riquezas, lo que se va a conseguir, los logros que van a suponer para Occidente el territorio que se conquiste. Entonces, de alguna manera, Líbano y Palestina están luchando contra ese enemigo que viene de Occidente y que es un solo combate para ellos, para esos dos países y para nosotros. Y de hecho lanza ese mensaje: el combate debe ser el nuestro también, nos toca ahora. Vous savez, avant, dans notre analyse, on parlait de poids, de mesure. On parlait du mutisme qui tue, le silence qui tue, les gens qui ont une position négative. Mais finalement, on a découvert, après cette guerre de Gaza, que tout ce jargon n'a plus de valeur, parce que l'engagement occidental avec Israël, il était quelque chose d'incroyable, si bien qu'on a même cassé les institutions internationales de droits de l'homme. Aujourd'hui, où sont les conventions internationales? Où sont les droits de l'homme? Tout ça, ça n'existe plus. La charte de droits de l'homme, tout ça. La guerre de Gaza, elle a montré que tout ce système basé sur le mensonge, finalement, il n'y a qu'une bande de criminels qui sont prêts à tuer tous les peuples du monde, sacrifier tout pour leurs intérêts. C'est ça qu'a montré Gaza. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on soit conscient que c'est un combat pour l'humanité tout entière.
Antes se hablaba un poco de cosas como el silencio que mata y argumentos así de ese estilo, pero finalmente se ha descubierto que todo eso ya no tiene valor. El compromiso de Occidente con Israel llega hasta el punto de que se han roto ya todas las instituciones internacionales, los derechos humanos son papel mojado. Nada tiene sentido ya hoy en día después de la destrucción de Gaza. Entonces vemos que no es más que una banda de criminales que están queriendo apoderarse de todo. Entonces vuelve a mandarnos ese mensaje de lucha. C'est pour ça que notre combat, c'est un combat pour l'humanité toute entière. El combate es un combate por la humanidad entera, no es un combate de Palestina o de Líbano. Sí, ahí hay una y luego la otra. A ver, dos palabras, decir el nombre. Una muy corta. Isabel, Carmen, Mateo y José. Una de una palabra. Vamos tres y luego veremos. Una de una palabra. La primera. Venga. Yo solo es una palabra, no es una pregunta. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias, primero. Después quería preguntar sobre Israel. O sea, yo entiendo que en Israel habrá gente que será de izquierdas o será queer o anarquista, comunista, que o sea, está viendo como una respuesta dentro del propio país en contra de esto. En abril creo que se hizo una manifestación, ¿no? Y ahí hicieron como unas entrevistas a gente de Israel que iba en contra de Netanyahu y de la ocupación y genocidio de Palestina. Y esto me gustaría saber si hay como algún colectivo o como una resistencia del propio país, porque no se habla mucho, la verdad, como que no sale mucho ni en los medios ni en las charlas, ¿no? Y esto, gracias. Yo es una palabra. Mi palabra simplemente es cuál cree Leila la posición de China, que no has hablado, de China. Hola, buenas tardes. En primer lugar, agradecer a Leila que haya venido por aquí. No me puedo imaginar cómo se sentirá ni lo que estará viviendo Líbano realmente y cómo estaría yo si hubiera volado viendo cómo mi ciudad, Valencia, estuviera toda perdida de fuego. Por cierto, si llevo un poquito, por favor no os molestéis, es que tengo la costumbre y además creo normal que en una situación de sufrimiento como la que estamos tratando de elaborar aquí, tocarían muchas lágrimas, no solo unas pocas. Y bien, yo formo parte de la Red de Mujeres de Negro, que no sé si habéis oído hablar de ella, pero surgió en Israel cuando mujeres palestinas y mujeres árabes decidieron ir a las plazas vestidas de negro y denunciar y elaborar un tipo de discurso que dice algo así como: nuestros gobiernos son enemigos, nosotras somos amigas. No queremos que nuestros hijos vayan a la guerra. Y siento que no me estés entendiendo, Leila, no sé si luego sabrás resumirlo. Yo entiendo perfectamente y he pasado por todos los estados anímicos que se han descrito aquí. Las ganas de coger las armas, las ganas de llamar a todo un pueblo enemigo, criminal, asesino, y no sé si lo hubiera hecho los 20 siglos que llevamos de historia escrita, en donde
después de una guerra y otra, y otra, y otra, y otra, y parece que cada vez va siendo más violenta y más criminal y más sin sentido. Entonces, yo venía a tratar de contaros otra faceta de toda esta situación que estamos viviendo a modo de reflexión, no de pregunta. Y es, la violencia genera violencia. Las guerras han creado guerras siempre. No ha habido, en todos los planteamientos que se han hecho históricamente, no estamos mejorando para nada. Es cada vez más guerra que más violencia. Necesitamos algo nuevo, necesitamos algo distinto, necesitamos plantearnos cómo construir la paz. ¿Qué tendríamos que hacer de todo lo que hemos hecho y que no ha funcionado? Que funcione de otra manera, porque es que si no vamos a ir a más, a más, a más. Y a mí, por favor, solidaridad con el pueblo palestino, solidaridad con Líbano, solidaridad con todos los que están sufriendo. ¿Cómo? Pero sin armas, sin lucha, de otra manera, por favor. Sí, pero así no siempre, seguirá siendo así. Vamos a hacer otra cosa. Hola, creo que a estas alturas, después de un año y algo, a estas alturas de la terrorífica masacre del genocidio fascista, creo que urge recuperar el relato. Porque por eso de que las palabras son ideas y las ideas son conceptos, creo que urge, por ejemplo, que dejemos de denominar a Israel como Estado. Israel no es un Estado. Israel es una base militar, un lugar geoestratégico que sirve para la ocupación de esa zona del mundo, ¿no? Entonces es importantísimo porque las palabras tienen una carga sobre la conciencia enorme. Israel no es un Estado. Pero es que además con todo esto resulta que nos han insultado terriblemente la inteligencia. Es decir, nos han hablado del pueblo judío. ¿El pueblo judío? ¿Existe un pueblo cristiano? ¿Existe un pueblo musulmán? Un lugar seguro para el pueblo judío. Con esto no solamente nos insultan, sino que además pues se regodean, ¿no? Y nada más, yo solamente quiero preguntarte, Leila, desde quienes estamos organizados contra este terror, ¿no? Contra este fascismo, quiero preguntarte qué necesita la resistencia de nosotros. Porque nosotros, algunas y algunos, sí que nos hemos organizado en torno a la respuesta que hay, pues a movilizaciones que hay en apoyo a la resistencia, porque igual ahora salimos de aquí y luego pues nos vuelve a poner los pelos de punta eso que nos han metido en la cabeza, ¿no? De que eso de la resistencia es terrorismo. Ya está bien, a estas alturas. Entonces, ¿qué es lo que necesita la resistencia de esta gente que nos estamos movilizando en Occidente? Porque de verdad muchos queremos darlo. Hemos aportado lo que hemos creído que serviría, ¿no? Como participar y colaborar en esas movilizaciones en apoyo a la resistencia. Como colaborar de otros modos. Hemos colaborado con la resistencia. Y no hay alternativa. No hay otra alternativa. Un mundo sin armas, pues qué bonito, ¿no? Qué bonito. Pero ahora mismo hay más de 50, bueno, es lo que nos dicen, más de 50.000 muertos. A saber, los muertos que tenemos, deberíamos tener en la conciencia, y muchos los tenemos en la conciencia, ¿no? Nada más. Si es posible, de verdad, esa respuesta nos sería muy, muy útil. Gracias. Avant l'éclatement de la guerre, j'étais en train avec d'autres camarades au Liban et dans le monde d'organiser ce qu'on a appelé
appelé le Forum des résistances. Maintenant, pour des raisons de sécurité, pour les raisons de la guerre, on a ajourné, mais j'ai toujours en tête cette idée de créer le Forum de résistance. Il se peut qu'on fasse la réunion à l'extérieur du Liban si la guerre va perdurer, on verra où. Mais mon idée, c'était de réunir tous ceux qui résistent avec la lutte armée, avec tout le mouvement de solidarité internationale qu'on a vu naître dans le monde et qui s'est radicalisé dans la rue, qui est devenu, au début on a commencé par demander un cessez-le-feu, après on a commencé à vouloir incriminer Israël pour ses crimes de guerre, et on a vu des formes politiques et des formes juridiques, parce que le procès qu'a fait l'Afrique du Sud devant la Cour de justice internationale, moi j'ai participé avec des associations en Europe, avec Gilles Devers, on était devenus, il y a 3000 avocats qui sont venus se joindre au procès pour incriminer les chefs majors israéliens. Et tout ce travail, il est toujours en cours. Ça veut dire, notre idée, c'est de réunir toutes les formes de résistance, parce qu'il n'y a pas une seule forme. Tout le monde ne peut pas faire la lutte armée. Il y a la lutte juridique, il y a la lutte culturelle, il y a des gens qui ont fait des actions magnifiques un peu partout dans le monde. Il y a une lutte de solidarité, il y a tous les gens qui ont produit des textes formidables. Pour la dame qui a parlé sur les femmes, il y a un texte qui vient de sortir sur ce que les femmes palestiniennes endurent pendant cette guerre et qui dépasse les souffrances les femmes en tant que mères, les femmes qui sont en train de tenir le coup après la mort des hommes, etc. Donc il y a des gens qui produisent des textes formidables. Je pense, moi, que ce forum de résistance, le but, c'est de trouver des formes et de créer des connexions entre ces mouvements, parce que, vous voyez, ça se perd si on n'attrape pas ce moment propice. Tous ces mouvements qui sont sortis dans toutes les villes, même l'Europe, avec tous ces régimes réticents, les 4 premiers mois, il y a quand même eu 6000 manifestations dans 400 villes européennes. Donc, il y a eu presque dans toutes les villes européennes des gens qui ont manifesté, des fois d'une façon étonnante. Il y a eu des manifestations qui ont dépassé les millions, 2 millions à 3 reprises à Londres, en Irlande, même à Amsterdam, qui est, vous savez, Amsterdam pour nous c'est nordique, c'est froid, etc. Même à Amsterdam, il y a eu 1 million. En Scandinavie aussi, il y a eu des manifestations. Donc, c'est très important que tous ces gens connectent entre eux pour réfléchir ensemble à une forme de lutte. Je ne prétends pas avoir une solution, mais je crois qu'il faut qu'on réfléchisse ensemble comment on peut, tout ce mouvement formidable, magnifique, qui est sorti autour du monde, comment on peut trouver ensemble une connexion pour qu'on soit plus fort et qu'on continue la bataille au-delà des manifestations par-ci par-là. Voilà. Vale, Leila cuenta que antes del estallido de la guerra ella estaba intentando crear lo que llaman un fórum de resistencia. Tuvo que abandonar el proyecto, lógicamente, por la violencia, pero cree que puede intentar mantenerlo, sostenerlo. Se trataría de reunir a todos los grupos resistentes, armados, con los grupos de solidaridad en todo el mundo,
que se han ido además radicalizando, que empezaron simplemente pidiendo el alto al fuego y han pasado ya a las de apoyar o a solicitar las denuncias internacionales, los procesos a los poderosos. Por ejemplo, ella habla de hasta 3.000 abogados que se han unido al proceso para incriminar al jefe mayor de las fuerzas armadas israelíes. Entonces, para ella se trata de una lucha que puede jugarse en muchos frentes: jurídico, cultural, de solidaridad. Dice que han aparecido textos formidables sobre, por ejemplo, una cita en concreto, sobre las mujeres palestinas, cómo están llegando a soportar, sosteniendo a sus familias cuando han perdido pues a sus padres, maridos, y como sin embargo toda la labor de resistencia que están haciendo. Entonces este fórum debería buscar formas y crear conexiones entre todos estos movimientos en todo el mundo. Ya apunta, y le parece muy importante, que ha habido en los primeros 4 meses después del inicio de la violencia, ha habido 6.000 manifestaciones en 400 ciudades europeas, y en algunas de ellas se ha superado el 1.000.000 de manifestantes en lugares como Londres, es obvio, Ámsterdam, que no lo ve tan obvio, e incluso que se manifiestan en Escandinavia, en sitios donde no contaban con ese apoyo solidario. Entonces se trataría de pensar entre todos, pensar todos juntos la manera de enfrentarse a este fenómeno internacional para reforzarse mutuamente. Il y a plusieurs centres de recherche et d'édition à Beyrouth qui sont en train de reportorier tout ce qu'il y a eu comme réaction à l'échelle internationale. Ça veut dire y compris tous les artistes qui ont pris position, les chanteurs, les groupes de musique, les peintres. Il y a eu quand même, c'est du jamais vu, cette réaction à ce qui se passe à Gaza. Elle a donné un élan formidable à tout le monde, et nous ne voulons pas que ça se perde. Nous sommes en train de reporterier tout ça, parce qu'on a la conviction que c'est quelque chose qui va rester aussi pour l'humanité. Je me rappelle toujours de ce metteur en scène lorsqu'il y a eu les prix de cinéastes à Los Angeles, qui avait fait un film sur la Shoah et qui a pris la parole et pour dire que moi je dédie ce film aux Palestiniens, parce que ce que nous aujourd'hui, c'est nous qui faisons du mal aux Palestiniens, ce n'est pas le contraire. Donc je dédie mon film aux Palestiniens et non pas aux Israéliens. Donc il y a eu des prises de position d'un courage. Bien sûr, Israël a appelé à ce qu'on l'assassine, ils l'ont traité de tous les noms, de traite, etc. Mais il a transformé tout le festival des cinéastes de Los Angeles en une tribune pour défendre Gaza. Par exemple, ça c'est un acte inoubliable pour moi. Vale, comenta que se está creando en el Líbano, se están creando centros de investigación y edición que centros de investigación y edición, están repertoriando, están haciendo como un archivo de todos los fenómenos de solidaridad que están viendo en estos meses, pintores, artistas, canciones, conciertos, todo tipo de manifestaciones en apoyo a Palestina. Es un fenómeno muy fuerte que está dando un impulso para ellos es esencial, y creen que es algo que quedará como un archivo para toda la humanidad. Comenta especialmente el caso de un cineasta que en un festival de cine en Los Ángeles había hecho una película sobre la Shoah y sin embargo quiso dedicarlo en su discurso a Palestina, justamente. Fue una toma de opinión, en su opinión, muy valiente. Esta persona ha recibido amenazas de muerte, por supuesto, pero consiguió convertir el festival en una tribuna internacional
Me he preguntado China. China. Ah, la Chine, oui, la Chine. Mais la Chine, qui est le plus grand pays économique et tout ça, je me demande, moi, pourquoi la Chine n'ouvre pas sa bouche pour dire que arrêtons le génocide. Elle peut le faire, elle ne le fait pas. Donc nous sommes très consternés par la position chinoise. Donc, où c'est le maoïsme de Mao Tse-tung, à mon avis, ceux qui ont espéré à ce que le BRICS fait quelque chose, ils ont confondu entre les pays non alignés, à l'époque de Bandung, tout ça, avec la nouvelle Chine qui est aujourd'hui le BRICS, c'est une collaboration économique sans plus. On a compris qu'il ne faut rien s'attendre d'eux. Des pays comme l'Inde qui sont dans le BRICS, ils sont collaborateurs avec Israël. Ils ont même fait des opérations contre des manifestants en Inde en les accusant d'être des islamistes, etc., parce qu'ils manifestent pour Gaza, etc. Donc, on n'a pas vu ce BRICS manifester. C'est la grande déception, mais c'est une réalité. C'est une réalité. Malheureusement. Vale, sobre la pregunta sobre China, ella misma también se pregunta y ellos se preguntan por qué está en silencio cuando podría perfectamente dar una respuesta, manifestarse. Entonces, evidentemente se pregunta todo el mundo en qué ha quedado el maoísmo. De alguna manera todos estos países, los BRICS, que parece que pudieran haber sido un contrapoder, se están comportando simplemente como un fenómeno de colaboración económica, pero sin más. Incluso al contrario, están siendo un foco de represión en sus países a manifestantes o a resistentes. Entonces, finalmente es una gran decepción, desgraciadamente, pero no hay más. Llegan un par de preguntas y acabamos. Sí. Bueno, un comentario sobre lo de los BRICS. Sabiendo que todavía no estamos hablando de una unión en lo ideológico, el paso antiimperialista de la unión de países que buscan la soberanía en un eje que es un contrapoder al imperio, que genera unos espacios de posibilidad impresionantes. Y de hecho, la guerra económica que supone los BRICS para el imperio es lo que está debilitando su poder en toda la región y creando dudas. Yo, de hecho, una de las preguntas que tengo es: la cumbre de los BRICS empieza el martes que viene en Kazán, con un aumento seguro de países que se van a sumar, pero es un momento muy duro en esta guerra global, económica, social, política, militar, para el imperio. Es muy probable que utilicen un golpe de desvío de esa fortaleza y un golpe de miedo para que no se haga una reunión conforme se espera, y que en este fin de semana, a lo más tardar el lunes, tengamos esa respuesta famosa que dice que va a dar Israel a Irán. Se habla de esto ahí en Líbano, de esa posibilidad. Segunda pregunta: el ataque brutal a edificios, a zonas civiles, los miles de muertos que tiene que soportar también ahora Líbano, buscan la división también interna. Hezbollah tiene igual, más o menos apoyo. Esa es la pregunta. Ahora, y el comentario, por cierto, tengo 40 páginas para pasarte luego de comentarios de un Word. Pero el comentario final es sobre la paz y la violencia, que se ha comentado por aquí. La violencia es un derecho humano como resistencia ante la colonización, al sionismo, al fascismo, al nazismo. No se le va a ganar con flores. Y
el comentario de un camarada aquí que lo resume todo, es Joaquín Muros, y dice: no puede haber paz sin justicia, hostias. Lo voy a dejar como lo han dicho, ¿eh? A eso nos tenemos que revelar, efectivamente. O sea, que es exterminada la gente. Yo no duermo por la noche, veo 24 horas en los Donc, camarades, pour le BRICS, en tout cas, je te dis l'impression qu'on a, la déception qu'on a de la réaction chinoise, parce qu'on s'attendait à une position qui arrête le génocide, et nous croyons qu'ils auront pu le faire. Maintenant, sur l'Iran, vous savez, l'Iran, pour nous, elle a beaucoup fait pour la résistance, en Palestine et au Liban. Les tunnels qui sont construits à Gaza, les aides, pas seulement les aides à Hezbollah et Hamas, les organisations marxistes. C'est l'Iran aussi qui a financé le FPLP et ce qu'on appelle les brigades de Abu Ali Mustafa en Palestine, qui sont de gauche, qui participent avec, dans le commandement général de Al-Qassam, parce que le commandement général de Al-Qassam, il contient 4 organisations politiques différentes. Et tous font des opérations ensemble. Et donc, l'Iran, elle a aidé tout ce monde-là. Mais l'Iran, elle a une traversée des problèmes internes graves. Mais à mon avis, il n'y a pas de danger pour l'aide qu'elle fournit à la résistance. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 choses en Iran séparées. Il y a une caisse qu'on appelle Caisse Jérusalem, qui a été créée par Khomeini, elle est ancienne, qui considère que la lutte pour la libération de la Palestine, ça fait partie d'une obligation sacrée de chaque musulman d'aider la Palestine à se libérer. Ça veut dire, il l'a transformée comme le jeûne, comme la prière, comme les 5 piliers de l'islam, en une obligation morale pour aider la Palestine. Et on a d'autre part le gouvernement iranien qui essaye de négocier le nucléaire, qui essaye de sortir l'Iran du blocus terrible. L'Iran, elle aide la résistance malgré un blocus terrible imposé par l'Occident contre elle. Donc, à mon avis, l'Iran ne peut que répondre parce que si elle faiblit, l'Iran, elle a su. Israël, dès qu'elle a tardé à répliquer, Israël, elle a menacé de frapper et le nucléaire et le pétrole. Donc l'Iran, elle sait que si elle ne s'assume pas comme une force régionale, Israël peut l'attaquer à tout moment. C'est pour ça qu'ils sont aux aguets. Ils ne peuvent que répondre. Et ils vont, à mon avis, le faire. Ils n'ont pas le choix. Sinon, ça va de la survie de l'Iran elle-même.
Vale, Irán, sobre la pregunta sobre Irán. Irán ha hecho mucho por la resistencia en todo este tiempo previo al 7 de octubre. Por ejemplo, los túneles, que han sido una enorme ayuda para esta gente. Ha financiado brigadas de izquierda, por ejemplo la de Abi Mustafa, está detrás de muchos grupos resistentes allí. Es decir, ha ayudado a todos ellos, pero sin embargo atraviesa problemas internos graves que tampoco le permiten la libertad de movimientos. Total, hay dos cosas importantes. Por una parte, esto proviene de la época de Khomeini. Se ha creado él ha declarado como si el apoyo a la liberación de Palestina fuera una obligación sagrada de todo musulmán, al nivel de los 5 pilares del Islam, como la limosna o la oración o todo aquello. Es decir, que para la importancia que le conceden a la liberación de Palestina es esencial. Por otra parte, Irán está tras de esa resistencia, pero tiene el bloqueo internacional que le impide actuar. Con todo, finalmente, ella considera que Irán no tiene más remedio, está forzada a responder, porque Israel está empezando a amenazar el petróleo, los puntos atómicos, y no tienen elección. Si no responden, se pierde Irán como país mismo. Vous savez, dans le quartier où j'habite, le jour où l'Iran a répondu à Israël par des tirs de fusées, j'ai entendu des tirs d'armes partout sur les balcons, etc. Je suis sortie sur le balcon pour voir qu'est-ce qui se passe. Eh bien, les gens ils m'ont dit on tire parce que l'Iran est entré en guerre et comme ça on n'est plus seul. Il y a quelqu'un qui nous aide. El día que Irán finalmente dio una respuesta con misiles al ataque israelí, la gente en su barrio salió a los balcones y celebró con disparos de fusil, porque consideraron que por fin parecía que Irán entraba en guerra y bueno, pues claro, era un motivo de alegría, dejaban de sentirse solos. Bien, compañeros y compañeras, por horario nos toca terminar. Solo daros las gracias nuevamente y seguir apoyando y haciendo todo lo necesario para apoyar la lucha en Gaza y en el Líbano. Nada más.